Exitosa Perú, 95.5 de la FM en Lima. Por supuesto, estamos a nivel nacional y estamos en televisión y en todas las redes sociales, como ustedes bien saben. Inmediatamente nos vamos a poner en comunicación con el médico, con el doctor José González Zamora, que amablemente nos atiende desde Miami. Él es médico infectólogo peruano de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Bienvenido a Exitosa Perú, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros aquí estamos enfrentando, como usted bien sabe, una segunda ola y nuestro sistema de salud es muy precario, tenemos pocas camas, ya están rebasadas, estamos viendo en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, cómo se pide ayuda por una cama UCI y es muy difícil de manejar porque no hay médicos especializados y el primer nivel de atención ha sido impactado dramáticamente según las cifras que ha dado la ministra Massetti. El 40% de médicos han sufrido alguna baja. Entonces yo quería preguntarle, para que todos los peruanos nos escuchen, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos primero identificar los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Hay que repetirlos porque de repente se han olvidado de cómo identificarlos y están llegando muy tarde. ¿Cómo identifican los síntomas? ¿Qué es lo que debe alarmarnos para ir a buscar ayuda médica? Sí, bueno, en realidad los síntomas de coronavirus asemejan a lo que es una infección viral leve en sus inicios. Me refiero que al comienzo de la enfermedad, la mayoría de personas, un 80%, puede cruzar con tos, congestión nasal, fiebre, dolores musculares, dolores articulares y otros síntomas también que hemos visto más frecuentes como pérdida del gusto y pérdida del olfato. Así que un 80% de personas van a cruzar con estas molestias que van a resolverse de forma espontánea en el transcurso del día. Lamentablemente existen algunas personas, más o menos el 15% de ellas, que puedan desarrollar complicaciones de coronavirus. Y con ello me refiero a desarrollar neumonía en el transcurso de esta infección, lo cual va a estar caracterizado por una sensación de falta de aire. Ya hemos mencionado anteriormente que la saturación de oxígeno es muy importante. Cuando una persona desarrolla neumonía, esta saturación de oxígeno cae de una manera crítica que hace a la persona tenga esta sensación de asfixia, que no pueda respirar bien, que se sienta muy agitada, que se canse al dar unos pasos. Esto nos indica que la infección se está complicando y este es el momento de acudir a la atención hospitalaria. Así que es muy importante monitorizar los síntomas, sobre todo de sensación de falta de aire en el transcurso de la enfermedad. Doctor, este virus ha sido caracterizado y todo el mundo se ha quedado pasmado por la manera tan rápida de mutar. Recién hemos caído en cuenta, los que no estamos muy familiarizados con las mutaciones de los virus y que mutaban tan rápido y que todo lo hacen, que todos los virus mutan, pero nos ha dejado sorprendidos este virus, la variante inglesa y la variante ahora brasilera, cómo se han adaptado tan rápidamente para pegarse de manera más eficiente a las células humanas. ¿Esto no ha trastocado, no ha puesto en evidencia nuevos síntomas o son los mismos? Exitosa. Los síntomas son los mismos, pero lo que hemos estado viendo últimamente es una mayor preponderancia a la afectación a pacientes jóvenes. Aproximadamente, aquí también en Estados Unidos se vivió esto, en una segunda ola se produjo una afectación de pacientes de 18 hasta 45 años sin ninguna enfermedad preexistente que terminaban complicándose y terminaban en cuidados intensivos. Así que según los reportes que tenemos de Perú, este fenómeno también se está experimentando en el país. Así que hay que tener muy en cuenta esto, las variantes, tanto británica como otras variantes que se han identificado como la sudafricana. Ahora también tenemos la variante de Estados Unidos, de Columbus, de Ohio. Últimamente hemos identificado 2 nuevas variantes y también tenemos la variante brasileña. Sabemos al momento que el poder de contagiosidad de estas variantes es mucho mayor, aproximadamente 40 a 70% más alta.
pero bueno, sabemos en este momento que no es más letal. Sin embargo, hay que mencionar que si más personas terminan contagiadas, por ende, en algún momento la mortalidad también va a aumentar de una forma marcada, sobre todo si tenemos un sistema de salud débil que no pueda albergar a todas las personas que necesitan cuidados más detallados, más intensos, como por ejemplo cuidados intensivos. Doctor, ¿por qué los jóvenes entre 18 y 40 años o 45 años terminan en cuidados intensivos? ¿Por qué, si es que se supone que el coronavirus, el COVID-19, lo que hace es que tu cuerpo luche contra esto, y siendo más jóvenes, lo que yo supondría es que son más fuertes, su aparato inmunológico es más fuerte para luchar y no llegar hasta la UCI? Bueno, se están tejiendo varias teorías para poder explicar esto. Lamentablemente no tenemos la explicación precisa, pero sí lo que se ha mostrado en cuestión de análisis epidemiológico es que estas nuevas variantes afectan más a personas menores de 20 años. Esto podría tal vez explicar por qué las personas jóvenes ahora están siendo más afectadas. Y también posiblemente un parámetro conductual que se está presentando. Yo creo que desafortunadamente las personas jóvenes tienen esta impresión de invulnerabilidad ante el virus. Es por eso que simplemente hacen su vida de forma muy dinámica y activa, y esto también los expone a una mayor carga viral, por ende a también mayor tasa de complicaciones. Se están viendo otros factores como también el grupo sanguíneo, deficiencias tal vez inmunológicas en el sistema inmunitario innato que posiblemente predispongan a ciertas personas a complicarse. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, una tasa grande de obesidad que también se presenta en las personas jóvenes hacen que estas personas tengan un riesgo más alto de complicaciones. ¿Se ha visto también esta alza, este incremento en porcentaje en los niños? Bueno, los niños al momento sabemos que no son muy afectados, sabemos que existe infección en niños, pero la mayoría de ellas es una infección leve o asintomática. Al momento tenemos cuadros específicos también que se pueden presentar en niños que son realmente graves, como por ejemplo el síndrome multisistémico inflamatorio que se ha descrito de forma creciente que puede llegar a ser mortal, pero normalmente en niños la mortalidad es muy baja y las presentaciones son leves a moderadas. Muy bien. Y también ustedes están viendo con expectativa, están viendo con detalle esta nueva variante de Brasil. Está muy cerca al Perú, y yo, por lo que he podido leer rápidamente, hay ciertas, no quiero utilizar la palabra especulación, pero se pondría en tela de juicio la inmunización de rebaño, porque justamente se da en Manaos, que supuestamente ha tenido altísimas tasas de contagio, y nuevamente se ven las colas en los hospitales, nuevamente la gente está contagiándose, nuevamente falta oxígeno y hay muchas muertes. Sí, es verdad. La inmunidad de rebaño es un aspecto o es un concepto muy teórico, que no sabemos exactamente cuántas personas tienen que estar infectadas para poder llegar a esta inmunidad de grupo específicamente con coronavirus. Pero sí sabemos que si existen variantes más contagiosas, la inmunidad de rebaño se podría alcanzar, pero con un porcentaje mucho más alto de personas infectadas. Así que creo que hubo una interpretación no muy correcta de lo que es la inmunidad de rebaño y la imposibilidad de desarrollar más casos. Definitivamente, el ambiente actual nos está diciendo que existen muchas personas vulnerables y que también la reinfección es posible, y de todas maneras yo creo que se está dando también este fenómeno de forma creciente. Así que el hecho también de tener coronavirus, de tener una historia de coronavirus, no protege completamente a la persona de desarrollar complicaciones por este mismo virus o desarrollar un segundo episodio. Doctor, ¿usted cómo ve de lejos, pero yo sé que usted está viendo la realidad del Perú, pero tiene una perspectiva un poco más amplia, porque no está aquí adentro, pero se entera por las noticias, porque también es doctor, porque sabe un poco más de lejos, puede ver el panorama completo, ¿no? ¿Qué le parece desde los dos ángulos, desde las medidas tomadas por el gobierno
y desde el comportamiento de la población, ¿cómo vamos, según su perspectiva? Exitosa. ¿Cómo vamos como país? Yo creo que las medidas restrictivas, viendo cómo se comporta el contexto actual, creo que son muy flexibles al momento. Yo creo que de repente deberían instaurarse medidas un poco más drásticas, justamente por el incremento marcado y sostenido que estamos viendo de los casos actualmente en Perú. Yo creo que un confinamiento focalizado podría ser tal vez una situación o una solución temporal para poder contener los casos que se están presentando. Pero yo también creo que una de las deficiencias que ocurre en el contexto peruano es sobre todo la automedicación. Sabemos que existen muchas personas que emplean o ingieren medicamentos como por ejemplo la prednisona en una etapa muy temprana de la enfermedad, y sabemos que este factor influye para que se incremente la mortalidad. Así que la automedicación lamentablemente es un problema endémico, y también utilización de medicinas que no tienen una comprobación científica, que no sabemos la eficacia de vacunas y que las personas lo toman esperanzándose en que estas medicinas van a actuar y bueno, llevándose de esta falsa esperanza van a llegar tarde al hospital con un mayor riesgo de complicarse. Yo creo que estas deficiencias deberían corregirse, y también sumado al hecho de que no tenemos suficientes material diagnóstico. Me refiero a que en este momento, en este contexto, el Perú debería estar inundado de pruebas moleculares y pruebas de antígeno para poder diagnosticar de forma certera y de forma temprana a todos los casos y poder hacer un seguimiento de los contactos y aislamiento adecuado para poder mitigar en cierto modo este contagio en la comunidad. Y también repetir mil veces cuáles son las medidas de seguridad y recordarle a todos los peruanos qué se hace cuando tienes los síntomas, para que no lleguen tarde, para que no se confíen, para que no crean que porque toman un medicamento ya están curados. No se van a curar. El COVID, doctor, y si me equivoco, desmiéntame, ¿tiene cura? No tiene cura, ¿no? No, pero tiene un tratamiento, y ese tratamiento instaurado de una manera adecuada, en el momento adecuado, puede disminuir los riesgos de mortalidad de una manera significativa. Pero también hay que tener en cuenta que si una persona toma un medicamento, como por ejemplo los corticoides, de una manera muy temprana, esa persona tiene un riesgo mucho más alto de morir. Así que, nuevamente, la automedicación es un mal endémico en el Perú y tenemos que luchar contra ella. Acaban de salir números, Ipsos Perú, una encuestadora, ha dado números bastante sorprendentes. El 50% de la población se quiere vacunar, el otro 50% de la población no se quiere vacunar. Exactamente, el rechazo de las vacunas pasa de 22% a 48% en solo 5 meses. Esto es un fenómeno mundial. Sí, correcto. Aquí en Estados Unidos se está viviendo una situación similar, aunque la aceptación de la vacuna está incrementándose poco a poco. Yo creo que existen muchas dudas todavía sobre la vacuna, sobre todo en la población general, sobre todo de seguridad. Yo les podría decir, ya que, bueno, he observado de una manera directa al ser investigador de una de las vacunas aquí en Estados Unidos, la vacuna de Moderna, que todos los procesos y los ensayos clínicos que se llevan a cabo para desarrollar las vacunas se han respetado de una forma integral. Y la seguridad que tenemos de las vacunas al momento es muy alta. Tanto tenemos instituciones, organizaciones aquí, por ejemplo, como la FDA y la CDC, que han vigilado todo este proceso de una manera muy cercana. Y luego de la aprobación de por estas entidades, es que solamente se ha podido aprobar el uso de emergencia de las vacunas. Así que al momento sabemos que las vacunas es una arma, posiblemente el arma más poderosa de salud pública que tenemos, y su perfil de seguridad es muy alto. Así que esto debería crear confianza en la población. Y usted está hablando de todas las vacunas, no solamente la vacuna que usted ha investigado. ¿El perfil de las vacunas es seguro? Sí, en general el perfil de las vacunas se ve bastante seguro. La vacuna que va a llegar al Perú, de la de Sinopharm, hay que recordar que también ha hecho ensayos clínicos en Perú con pacientes o con personas voluntarios peruanos. Y también muestra que los efectos adversos son mínimos y no son peligrosos si alguna persona pudo haber desarrollado algún efecto adverso.
Estos efectos adversos son leves y pasajeros y no representan ninguna peligrosidad. Así que esto hay que recalcarlo muy bien. Y definitivamente, yo creo que la comunicación es muy importante. Yo entiendo que las personas tengan dudas, pero yo creo que también podemos hacer cambiar este concepto de las vacunas, ya que nuevamente las vacunas se muestran como la principal arma para poder contrarrestar esta pandemia. Doctor, una última consulta para cerrar esta comunicación. En este momento que no tenemos las vacunas y todavía no estamos siendo vacunados y va a tomar casi todo este año, ¿cuál es nuestra única arma? Al momento, lo mejor, las medidas de mitigación, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, mantener el distanciamiento social, evitar los espacios cerrados, son las mejores medidas que podemos tomar para evitar el contagio. Y uno muy importante en el contexto peruano, evitar la automedicación. Esto definitivamente puede disminuir la mortalidad en la población peruana. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y brindarnos parte de su tiempo. Muchísimas gracias. Fue el doctor José González Zamora. Él es médico infectólogo de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Mil gracias por ser tan claro. Ahora